museo como tipo arquitectónico ha conocido en la segunda mitad del siglo XX el periodo más fecundo de su particular historia. La búsqueda de un acercamiento entre contenedor y contenido, entre el edificio y lo que en él se expone, sin renunciar a un lenguaje contemporáneo, ha hecho del museo una de las imágenes de vanguardia de la arquitectura de nuestro tiempo. Entre aquellos destaca el Museo de Arte Romano de Mérida, obra emblemática de los años 80 debida a Rafael Moneo, arquitecto formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid. En este edificio, dedicado al arte romano, que tiene sus raíces en el propio lugar de Mérida, hasta el punto de cobijar un yacimiento arqueológico, se hermanan de modo admirable tradición y modernidad. La definición del museo desde el exterior responde a imágenes muy diversas, haciendo evidentes los distintos usos de los dos volúmenes principales del edificio. Por un lado, tenemos el cuerpo de la entrada con los servicios generales, al que corresponde el plano de la que puede llamarse fachada principal, donde un gran arco de ladrillo abierto en el limpio paramento del mismo material descarga el gran dintel marmóreo sobre la puerta de ingreso, donde se lee Museo. Su fachada lateral, por el contrario, muestra un ventanaje sencillo y espaciado en el que, buscando recursos constructivos de tradición romana, como son los huecos adintelados bajo arcos de descarga, siempre todo en ladrillo, se consigue un expresivo plano al que contribuye la aleatoria combinación de las persianas abiertas o cerradas. Del resto de las fachadas, interesa señalar aquella que ofrece una serie de contrafuertes, mayores y menores, señalando aquellos los planos que limitan los diferentes tramos del interior del museo. Sobre ellos se abre un cuerpo de luces que, junto a las cubiertas independientes y repetitivas, dan al edificio un cierto aspecto industrial. Muy cerca del museo se alzan el formidable teatro y el no menos extraordinario anfiteatro, dos de las joyas que se conservan de la romana emérita Augusta. Su arquitectura, así como la del acueducto de los Milagros o la del célebre puente sobre el Guadiana, además de otros muchos testimonios de aquella singular civilización, suponen una lección cultural y constructiva a la que se ha querido sumar el museo. La ciudad de Mérida ha ido proporcionando al museo las piezas halladas en su propio suelo, especialmente en el área del teatro y del anfiteatro. De esta y otras zonas proceden fragmentos arquitectónicos, monumentales inscripciones, columnas, mosaicos, estatuas togadas, cabezas, diosas y divinidades varias, que encuentran en el terso paramento latericio del museo un telón de fondo para su excelente presentación. A través de una pasarela se llega al interior del museo propiamente dicho, donde repentinamente se descubre la imponente sala principal que aparece ante nosotros en una organizada perspectiva.
El arco se convierte aquí en el tema conductor, y su limpio trazado sobre los distintos planos no puede por menos de recordar el teatral efecto de una escena, donde las bambalinas altas y los bastidores laterales van diafragmando el espacio a la vez que aumentan la apariencia de profundidad. A esta sensación colabora eficazmente la alternancia de planos de luz y sombra hasta conseguir efectos de gran belleza plástica. Es evidente que la intención del arquitecto ha sido la de crear una amplia sala de escala monumental, al modo romano, como también resulta de tradición romana la serie de arcos de triple rosca en ladrillo. Pero esta imagen neorromana no se alcanza por la simple copia, sino por una original interpretación personal de aquellos modelos clásicos. No hay aquí masivos muros como en lo romano, sino finos planos. No existen ciegas bóvedas, sino luminosos tragaluces. No se cubren los paramentos de fingida arquitectura marmórea o estucada, sino que se ofrecen desnudos en su fábrica de ladrillo. Y sin embargo, es capaz de despertar en nosotros la idea de la arquitectura romana. A un lado y otro del gran vacío central se abren los pequeños espacios autónomos entre planos murales que con diferente luz y profundidad acogen las piezas de arte romano que forman la colección del museo. Al recorrer el interior en sus distintos niveles, vemos cómo horadan las pasarelas los grandes planos murales, ofreciendo perspectivas de gran belleza como contrapunto en tono menor del tema principal de los arcos de la gran sala. Aquí es otra la escala, sí, pero el ritmo y la sensación de espacio diafragmado son los mismos. Nuevos ámbitos, entre sólidos muros de hormigón cubiertos de ladrillo, acogen las obras que encuentran su directo acomodo sobre estos cálidos paramentos. El museo cuenta con una verdadera cripta arqueológica en la planta baja del edificio, donde pueden verse restos varios de construcciones de la Mérida romana, desde un fragmento de calzada hasta una suerte de peristilo con sus columnas enhiestas. Todo ello pertenece a un nivel arqueológico que, no obstante, pervive con alguna dificultad, dado el excesivo peso de la obra nueva sobre la ruina. En su lucha contra el tiempo, el olvido y la ruina, el Museo de Mérida custodia y vigila los testimonios materiales de la cultura romana, para no hacer aquí ciertos los versos que Rodrigo Caro escribiera sobre Itálica. Solo quedan memorias funerales, donde erraron ya sombras de alto ejemplo. Este llano fue plaza, allí fue templo. De todo apenas quedan señales. La sociedad española del siglo XX
ha protagonizado y se ha visto arrastrada por acontecimientos sociales, políticos y militares de gran magnitud. A grandes rasgos, son 5 los hitos que jalonan esta centuria, comenzando con la caída de la monarquía y la instauración de la Segunda República de muy corta vida. Luego, la guerra civil pondría de manifiesto de modo cruel la existencia de 2 Españas irreconciliables que sobrevivieron bajo el largo período franquista. Finalmente, en el último cuarto de siglo se recuperarían las libertades democráticas bajo la monarquía parlamentaria del rey Juan Carlos. Durante esta etapa final, el país ha logrado un envidiable equilibrio social, político y económico que le permite incorporarse al mundo exterior en un plano de igualdad con el resto de las naciones de Europa. Como una rebelión militar, muy pronto se convirtió en cruel guerra civil entre republicanos y el llamado Movimiento Nacional, cuyo desarrollo en el tiempo y en el espacio conoció entre 1936 y 1939 distintas fases y episodios. La toma de Madrid por las tropas de Franco y la rendición de las últimas ciudades de la ya periclitada República permitieron firmar el último parte de guerra el día 1 de abril del 39. La ayuda extranjera a los 2 bandos contendientes hizo de la guerra española un primer campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial. El aislamiento exterior y el intento de una política autárquica caracterizaron los años más duros de la posguerra, años de escasez y racionamiento, hasta que en 1959, el año de la visita a España de Eisenhower, se produjo un cambio de orientación en la política económica con el Plan de Estabilización. Ello permitió un crecimiento económico sin precedentes en los años 60, que sin embargo no significó aperturismo político, por lo que fue una etapa especialmente conflictiva dada la contestación al régimen de Franco. Una escalada de huelgas y una fuerte lucha en los ámbitos obrero, sindical y estudiantil jalonaron los últimos años del franquismo, que terminan tras el fallecimiento del general con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España en 1975. El último cuarto del siglo XX vivió la transición política hacia la democracia desde que Adolfo Suárez fuera nombrado presidente del gobierno. La legalización de los partidos políticos y las organizaciones sindicales,
así como las elecciones generales de 1977, pusieron al país, no sin dificultades, en el camino hacia las libertades democráticas. El consenso alcanzado en la Constitución de 1978 permitió la reorganización del Estado en el actual régimen democrático y autonómico que el asalto al Congreso de los Diputados del 23F intentó vanamente derrocar. Como contrapartida, en los años 80 el Estado español, en su apertura al mundo, se integró en la Comunidad Europea y en la OTAN, iniciando la década de los 90 con la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, dos muestras de la modernización del país al final de siglo. Como contraste de la difícil situación que atraviesa la historia de España a lo largo del siglo XX, el país conoció algunas secuencias culturales que se encuentran entre las más brillantes de su pasado. Mención muy especial merece el grupo de escritores, poetas e intelectuales que componen la Edad de Plata, cuya obra mantiene todo su vigor inicial. Otros campos registraron fuertes personalidades independientes y vinculadas al exilio o a largas estancias en el extranjero, como puedan ser la de Falla en el ámbito musical, Buñuel en el cine, Severo Ochoa en medicina o Arturo Duperier en el campo de la física. En el círculo de las humanidades, los nombres de Ramón Menéndez Pidal, Manuel Gómez Moreno o Xavier Zubiri recordarían que la filología, la historia o la filosofía contaron igualmente con figuras excepcionales. En el primer tercio del siglo tuvo lugar lo que se ha llamado la Edad de Plata de la cultura española, en la que coinciden los hombres del 98 como Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado, Maeztu y Valle Inclán, con los de la generación del 27, esto es, con Gerardo Diego, García Lorca, Alberti, Salinas o Miguel Hernández. La poesía, la novela, el teatro, el ensayo y el pensamiento no conocieron en nuestra historia tal plenitud. De ella vivió en parte la posguerra con Gómez de la Serna, Sender, Ortega y Gasset, Eugenio d'Ors o Marañón. En los años 50 y 60, el teatro de Buero Vallejo y la novela de Sánchez Ferlosio o Delibes mantienen la vitalidad de la literatura española que el premio Nobel ha ido reconociendo a lo largo del siglo en la obra de Benavente, Juan Ramón Jiménez, Aleixandre y Cela. La música española de la primera mitad del siglo XX gira en torno al talento excepcional de Manuel de Falla, cuya obra se inscribe en el nacionalismo musical, mientras que la zarzuela vive sus años finales en las composiciones de Vives, Guerrero y Sorozábal. En 1940 se estrenó el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, uno de los maestros de la segunda mitad del siglo, cuya música mantiene claros ecos españoles. La guitarra y el violonchelo tuvieron en Segovia y Casals sus mejores intérpretes. A su vez, Ernesto Halffter completa la Atlántida de Falla, estrenada en los años 60, cuando su sobrino Cristóbal Halffter ha compuesto ya las microformas. Otros compositores como Luis de Pablo y Bernaola seguirían abriendo el camino hacia nuevas ideas musicales. La fotografía fue desde el siglo XIX uno de los testigos más directos y veraces de cuanto ha sucedido en la Tierra, haciendo realidad una vez más el conocido dicho de que más vale una imagen que 1000 palabras. Fotografías anónimas y de autor nos han transmitido con un verismo insoslayable instantáneas de hechos cotidianos o de alcance histórico. Otros fotógrafos, en cambio, utilizaron la cámara con ojo de pintor, buscando la composición cuidada y dejándonos un legado de dimensión histórica, artística y etnográfica de primera magnitud. Los retratos de Kaulac a comienzos de siglo y el pictorialismo de autores como Ortiz Echagüe,
uno de los últimos maestros de las llamadas impresiones nobles, abrieron el camino a la fotografía entendida como obra de arte. Los 100 años del cine español han conocido muy distintas etapas, destacando los inicios de aquellos pioneros que fueron los hermanos Baños, Gelabert o Chomón dentro del cine mudo. En los años 30 se introdujo el cine sonoro con los éxitos de Florian Rey e Imperio Argentina que interrumpieron la guerra civil. La censura, la exclusividad informativa de Nodo, el aparato propagandístico del régimen, el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, así como una muy larga producción en la que destaca Cifesa, definen los años 40 plenos de actores y directores. En la década siguiente, los nombres de Berlanga y Bardem marcaron una renovación crítica y estética del cine español que se verá incrementada desde los 60 con Saura, Azcona, Querejeta y otros hasta llegar a los Oscar obtenidos por Garci y Trueba. Al margen de esta larga experiencia interior, se debe citar a Luis Buñuel como una figura mítica de la historia del cine, cuya expresión entronca con la veta brava del arte español. El siglo XX alcanzó su propia dimensión estética en la visión abstracta de la naturaleza, olvidando tradiciones estilísticas y razones históricas para sentirse libre en el proceso creador. Este compromiso exclusivo con el arte permitió a los mejor dotados crear un nuevo mundo de formas, hasta entonces inéditas y de escondida belleza, que ahora alcanzaban toda su frescura virginal. La arquitectura supo extraer de los nuevos materiales expresivas soluciones convertidas en el escenario de la vida del hombre moderno, tanto en su esfera pública como privada. La nueva escala conceptual del arte tuvo también en la escultura y en la pintura sendos campos experimentales, donde la expresión individual prima sobre las grandes corrientes, multiplicando las tendencias hasta igualar en número el de los artistas. El balance del arte en España durante el siglo XX resulta sin duda muy positivo, pues tanto la arquitectura como la escultura y pintura han dado parte de los nombres que protagonizaron la vanguardia artística en esta centuria, destacando por encima de todos el de Picasso. Ellos compensan los momentos menos fuertes y de aislamiento que por razones políticas vivieron nuestros artistas, que poco a poco se fueron incorporando a las últimas tendencias y movimientos. Con todo, el arte español ha sido también escenario del gran debate que subyace en el ámbito de la creación artística de nuestro siglo. Esto es, realismo e informalismo, naturaleza y abstracción, tradición y modernidad, que en un falso maniqueísmo ha superado la última generación de artistas jóvenes. La arquitectura española inició la centuria utilizando los viejos estilos del siglo XIX en una visión entre amable y tardorromántica del historicismo con acentos nacionalistas y regionalistas. La influencia del movimiento moderno hizo girar la arquitectura hacia el racionalismo, que representaba un cierto grado de abstracción. Interrumpido este proceso por la guerra civil, la renovación de la arquitectura se movió entre la tradición y la vanguardia,
parte de la cual se gestó en el exilio. Pronto, la arquitectura española recuperó un excelente pulso, obteniendo amplio reconocimiento internacional que después de la transición política a la democracia ha dado lugar a sus más renovadoras imágenes. La arquitectura española comenzó el siglo de la mano de los viejos estilos historicistas, en una visión amable de la arquitectura entre el nacionalismo y el regionalismo. La influencia del movimiento moderno hizo variar hacia el racionalismo a una arquitectura que iba a estar comprometida consigo misma, en un proceso creciente, hasta llegar a las últimas imágenes de fin de siglo. Entre 1900 y 1936, la arquitectura española, además del fenómeno modernista y ecléctico, vivió un monumentalismo historicista de raíz decimonónica, como puede verse en el emblemático monumento a Alfonso XII en el Retiro madrileño. La Gran Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 29 resume bien aquella serie de rasgos últimos de una tradición española que tiene su equivalente en la visión figurativa de la pintura y la escultura. Se trata de una bella arquitectura que ha resistido bien el tiempo y a la que se quiso imprimir un carácter entre nacional y regionalista. Otros arquitectos renunciaron a esta línea imitativa de la arquitectura del pasado, siendo el más representativo Antonio Palacios, cuyos proyectos y edificios incorporan una escala y un lenguaje nuevos en la ciudad. Un cierto clasicismo monumental, interesado por el juego de masas y volúmenes, caracteriza su interesante y personalísima obra, donde los detalles plásticos, bien integrados en la arquitectura, alcanzan un tratamiento exquisito. Sobre la arquitectura de tradición ecléctica, fueron apareciendo en los años 20 nuevas formulaciones de cubista asepsia con detalles del Art Deco. Muy pronto, en los años 30, el influjo del movimiento moderno, que había dejado en nuestros suelos algunas muestras excepcionales, como el pabellón de Alemania en la Exposición de Barcelona del año 29, obra de Mies van der Rohe, dio lugar a la formación del grupo de arquitectos y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea, el llamado GATEPAC. Con ellos, la arquitectura fue hacia un planismo carente de ornato, en la que desapareció el color, resolviéndose el edificio en términos geométricos y lineales de carácter abstracto. Contrastando con ella, se dieron tardías formulaciones clasicistas de recuerdo alemán e italiano. Después de la Guerra Civil encontramos una línea oficial de carácter monumentalista en la que se dan cita elementos varios del clasicismo, de la que su mejor ejemplo es el conjunto de la Universidad Laboral de Gijón, obra de gran alcance emblemático y constructivo. Con un criterio distinto, la antigua Delegación Nacional de Sindicatos mostraba una vía moderna, mientras que los poblados del Instituto de Colonización conjugaban la modernidad con la racionalidad de la arquitectura popular. En los años 60 y 70, los edificios de viviendas, así como los de oficinas, ofrecen algunas de las imágenes más representativas de la nueva arquitectura, a la que se sumaron en los 80 y 90 edificios institucionales como ayuntamientos y museos, estaciones de ferrocarril y un largo etcétera, que multiplica el interés de la arquitectura contemporánea española. Dentro del difícil campo de la arquitectura religiosa, permanecerán para siempre como modélicas algunas de las propuestas de los años 50, como la iglesia de los dominicos de Alcobendas. Las exposiciones universales siempre han sido lugar de confrontación arquitectónica, donde cada época ha mostrado las imágenes más vanguardistas de su tiempo. Esto es lo que sucedió en la llamada Expo de Sevilla de 1992,
donde el presente y el futuro parecen ir a la par en una ciudad que, siendo real, participa de una concepción visionaria. Ello resultó especialmente sorprendente en una Sevilla cargada de historia arquitectónica, tal y como aún nos lo recuerda el conjunto de la célebre exposición del 29. Ahora, por el contrario, estas imágenes pertenecen a un lenguaje universal desligado de un espacio concreto y de un tiempo determinado, donde en todo caso fue el clima el que impuso algunos de sus condicionantes más espectaculares, dando lugar a ingeniosas soluciones, aparentemente simples en sus formas, pero de compleja concepción y altísima tecnología. Arquitectura e ingeniería, en fin, dieron forma a puentes y estaciones en esta visión dinámica de la construcción en vísperas del siglo XXI. Desde la designación de Barcelona como sede oficial de los Juegos Olímpicos del 92, la ciudad acometió varios proyectos urbanísticos y arquitectónicos de gran empeño, que permitieron ofrecer una imagen renovada de la ciudad, en especial en su fachada al mar, donde surgió la Villa Olímpica, Nova Icaria, como prolongación y término del ensanche de Cerdá. A su vez, en el anillo olímpico, el viejo estadio de Montjuïc, que se hizo para la Exposición Internacional del año 29, conoció una actualización añadiéndole el impresionante voladizo de 50 metros sobre la tribuna. Sin embargo, sería el nuevo Palacio de los Deportes, conocido como Palau Sant Jordi, obra del japonés Isozaki, la obra más impresionante del anillo, en especial atendiendo a su formidable estructura metálica, que alza a 45 metros de altura sus más de 13.000 metros cuadrados de cubierta, permitiendo un interior diáfano de imponente aspecto. Con el siglo XX llegó una nueva manera de entender la estética escultórica. La vieja fórmula de la escultura figurativa, que copiaba o idealizaba la naturaleza, pervivió, mejor o peor solventada, mientras el retrato continuó pujante, intentando acomodarse a formas simplificadas sin perder expresión. Pero lo que da verdadero carácter a la escultura del siglo XX es su relación con la pintura, que la enseñó a dibujar en el aire con las más variadas materias, con hierro y bronce sobre todo, pero también con el frío acero inoxidable y hasta con humildes alambres. La simplificación, la expresividad y el respeto por el lenguaje propio de los materiales son los rasgos más relevantes de la que hemos dado en llamar escultura de vanguardia. Durante el siglo XX hubo distintos movimientos escultóricos, algunos demasiado tributarios de la pintura, hasta el punto de llegar a hablarse de una escultopintura para piezas que disfrutan de la estética de ambas artes a la vez y que a menudo utilizan el lienzo como soporte. Pero en esencia, puede decirse que la escultura transcurrió por dos caminos paralelos, el del tradicionalismo y el de la vanguardia. Y planeando sobre ambos la sombra de los grandes maestros capaces de crear nuevas fórmulas de expresión. La herencia figurativa del siglo XIX pervivió a lo largo del siglo XX y fue evolucionando hacia una mayor simplicidad de las formas. Los volúmenes compactos dominaron la estética de la escultura en piedra, mientras el bronce mantuvo la tradición de trabajar superficies minuciosamente realistas que desembocaron en un hiperrealismo testimonial. Paralelamente surgieron los llamados neofigurativismos, que transformaron y vivificaron la escultura tradicional, como muestra la entrañable obra de Cristino Maggio. Hubo grandes maestros neofigurativos que, pisando a veces la frontera del informalismo, sugiriendo volúmenes e inventando una nueva poética, explicaron en un lenguaje desconocido hasta entonces la esencia eterna de la escultura, como en el caso de Venancio Blanco. Las vanguardias buscaron la forma pura, algo muy difícil de conseguir en escultura, donde, como decía Ferrand, todo se parece a algo.
Expresionismo, abstracción o minimalismo son algunos de los nombres con los que se arropa la escultura no figurativa, que tuvo representantes de excepción en España, como Alberto, que da con su obra una lección magistral de escultura, o Ferrand, que juega con su arte como quien conoce ya desde niño lo más profundo de él. La escultura de vanguardia contó también con teóricos de excepción, como Jorge Oteiza, que puso en crisis los principios escultóricos, o Pablo Serrano, que pasó de la figuración a la no figuración una y otra vez para mostrar que el espíritu de su escultura no cambiaba por ello. España tuvo grandes escultores a lo largo del siglo XX. La tendencia tradicionalista contó en el retrato con la expresividad y maestría de ejecución propias de Julio Antonio. Adquirió rotundidad y simplificación de volúmenes gracias a Mateo Hernández y Manolo Huguet, mientras la libertad concedida al artista fue dando lugar a los diversos neofigurativismos. La escultura no figurativa, por su parte, recorrió caminos divergentes, pero tuvo como primeros paladines a Alberto y a Ferrand y sobre todo a Julio González. Julio González Pellicer se inició en la orfebrería y en la pintura hasta que se convirtió en el gran paladín de la escultura contemporánea. Como pintor expresó un íntimo sentimiento escultórico de las formas, ofreciéndonos al principio de su carrera una pintura en la que las figuras representadas parecen más estar talladas que sugeridas. Compartió algunas veces preocupaciones cubistas y expresionistas, si bien en sus años finales traspasó sin disimulo al lienzo sus bocetos escultóricos. En cambio, en su faceta de escultor y como paradoja, imprimió a su obra principios pictóricos. Sus primeras obras ya eran tributarias de la vibración lumínica inventada por el italiano Rosso, y pronto aprendió la lección que su compatriota Gargallo daba en París, simplificando las formas hasta desembocar en las máscaras de rostros sugeridos. Después, las placas recortadas le enseñaron a atrapar el espacio en la confluencia de los planos, induciéndole a buscar en la línea la fórmula mágica para prescindir de la materia. Con esto marcó el camino más arriesgado que haya recorrido la escultura de vanguardia del siglo XX. Eduardo Chillida adquirió una gran experiencia ensayando la unión del primitivismo totémico con la abstracción geométrica en la búsqueda de una escultura de raigambre vasca. Después, volcó sus esfuerzos en vincular la escultura de gran tamaño con la naturaleza, de modo que el cielo, el mar, las rocas y la propia obra formaran un todo. Cuidó también los materiales utilizando fundamentalmente el hormigón y el hierro, consiguiendo con ellos obras tan sorprendentes como el elogio del horizonte o el peine de los vientos. En España, a principios del siglo XX, no se entendieron ni se apreciaron los movimientos vanguardistas franceses. Los pintores españoles en España prefirieron seguir el ejemplo de Zuloaga, que había alcanzado fama internacional desde París con una pintura de raigambre casticista, en vez de interesarse por los arriesgados experimentos artísticos de Picasso en Francia, que habían revolucionado el arte tradicional. Solo muy tardíamente nuestros artistas se interesaron por el cubismo, el fauvismo o el surrealismo, cuando las últimas tendencias miraban hacia el informalismo. En esta línea se empezaron a mover los pintores españoles a partir de los años 50, prosperando toda una escuela de arte abstracto de acusada personalidad. La pintura figurativa, tanto la más tradicional como la renovadora, contó con artistas excepcionales en los que palpitó la España profunda. Después, los pintores intentaron condensar, a través del constructivismo y la abstracción,
el sentimiento universal del arte. Sumáronse así por fin a las vanguardias, llegadas ya a sus últimas consecuencias de la mano de tres genios españoles afincados en París: Picasso, Miró y Dalí. Desde 1900 los pintores españoles se esforzaron en renovar la pintura sin permitirla perder su dignidad y sin olvidar las lecciones que Velázquez y Goya daban desde el Prado. El resultado fue una recia pintura figurativa, moderna y tradicional a la vez, que exacerbaba el casticismo y exaltaba la raza. Los pintores fueron conscientes de la responsabilidad que entrañaba su actitud y se agruparon por regiones. Artistas cántabros, vascos, catalanes, madrileños y andaluces que se reunían en cenáculos y exponían conjuntamente, buscando las claves de su identidad como colectivo. La adscripción a un nuevo figurativismo no acalló esta tendencia, que se siguió plasmando en el paisaje y en la pintura de composición. Los movimientos renovadores como Dau al Set prendieron con fuerza en España después de la Guerra Civil. Se basaron unas veces en el surrealismo y otras en el constructivismo del lienzo, inspirado por los diferentes cubismos que, nacidos de Picasso, habían sido transformados por pintores españoles como Gris o María Blanchard, trastocando el viejo concepto de representación figurativa y rozando en ocasiones la frontera de la abstracción. No se despreció tampoco la alternativa de una pintura mágica inspirada en los signos prehistóricos de Altamira o en las ensoñaciones de Chagall, e incluso el arte pop tuvo una interesante representación gracias al equipo Crónica. En general, el último cuarto de siglo fue fértil en esfuerzos renovadores asumidos por pintores de muy sólida formación. La segunda mitad del siglo fue fecunda en pintores que, después de haber iniciado su arte en una pintura de tradición figurativa, saltaron al mundo del informalismo. Tapies es sin duda el genio indiscutible del movimiento informal, porque fue capaz de sintetizar su arte en cuadros de compacta pasta y a menudo de un solo color, imponiendo el respeto por las texturas. También consiguió el informalismo una expresividad rabiosa en manos de Saura y de Millares, y una sutil elegancia en manos de Palazuelo. Mientras, el equipo 57 teorizaba sobre el arte liberado de individualismo y engranaba a través de la abstracción la pintura con el diseño. Unos y otros convirtieron la abstracción en la vanguardia más importante del siglo XX español. Fueron muchos los pintores españoles que vivieron en Francia durante el siglo XX, pero quizá hablar de una escuela de París sea excesivo. Se trata de pintores de distinto signo que en su mayoría sintieron en un momento u otro de su vida el influjo de Picasso, Miró o Dalí. La vida y obra de Pablo Ruiz Picasso representan la espina dorsal no solo de la pintura, sino del arte del siglo XX. Es sin duda uno de los grandes creadores de la historia, pues revolucionó el modo de ver y sentir las artes plásticas de tal manera que después de Picasso puede decirse que nada seguiría igual. Si bien su nombre se encuentra vinculado al del movimiento cubista, Picasso fue más allá en un incansable afán de búsqueda, haciendo de su producción un itinerario personal por la más absoluta vanguardia que él mismo fue alumbrando. Durante la larga vida del pintor, nacido en Málaga en 1881 y fallecido en 1973, se detectan varias etapas a partir de su formación inicial y académica, deudora de la pintura de fin de siglo. En 1901, y con estancias en París y Barcelona, comienza su época azul, a la que pertenecen obras como su autorretrato y La mujer con cuervo, cuya alargada figura sobre el frío fondo azul caracteriza este momento. Un mayor optimismo cromático y vital marcan la época rosa,
con amables temas circenses. En 1906, Picasso, atraído por el arte africano, inicia la llamada época negra, de conceptual y geométrica visión. Esta etapa culmina en el año siguiente con Las señoritas de Aviñón, que puede tenerse como el manifiesto del cubismo, a la vez que su amigo Braque se encontraba en una aventura semejante, haciendo progresar juntos el nuevo movimiento hasta 1914. En este periodo aparecen recuerdos de Cézanne con visiones de volúmenes cúbicos, como los bellísimos paisajes de Horta. A ello siguieron el cubismo analítico, en el que el objeto es sometido a un análisis fragmentario que lo hace casi irreconocible, y el cubismo sintético, cuya síntesis conduce directamente a la abstracción. En estos años aparecieron las construcciones y collages como último asidero de una realidad que se ha roto en 1000 pedazos, siendo obra importante con la que se cierra esta etapa El hombre de la pipa. Sin renunciar nunca a la visión cubista, como se ve en la estática composición de los 3 músicos del año 21, o en la gran naturaleza muerta que es El taller con cabeza de yeso, 4 años posterior, la pintura de Picasso, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 1925, se caracteriza por una vuelta al orden tradicional en el que dibujo, forma y color cobran de nuevo la fuerza del mundo real. Figuras en reposo y movimiento, sus formas llenas, el tono clásico de sus actitudes, la referencia al mar, a la luz, al aire libre, en una palabra, la exaltación de la vida bajo un prisma mediterráneo, justifican el nombre de época clásica para referirse a estos años. A partir de 1925, Picasso, sin dejar de ser él, se vinculó en París al grupo de pintores surrealistas, dando lugar a conocidas telas como El beso, La danza y El gran desnudo en el sillón rojo, donde una honda metamorfosis onírica, potenciada por el color, nos hace preguntarnos si estamos ante el mismo pintor de épocas anteriores. Tal es la versatilidad del artista, cuyo creciente interés por el sentido plástico de la escultura le llevó a pintar La bañista sentada, de bella y disgregada anatomía sobre el mar. La visión simultánea del cubismo, de frente y de perfil al mismo tiempo, o desde diferentes puntos de vista, siguió firme en su obra, como se aprecia en las formas redondeadas de la mujer frente al espejo o en la incómoda angulosidad de la mujer leyendo. En 1937, el gobierno de la República Española, en plena contienda de la Guerra Civil, encargó a Picasso el célebre cuadro de Guernica para el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de aquel año, cuya apocalíptica visión hizo de esta obra una de las más emblemáticas del siglo XX. Desde los años 50, Picasso pintó de modo incansable, destacando la interpretación cubista de obras clásicas, como la serie de versiones sobre las Meninas de Velázquez, acercándose igualmente a otros pintores como Poussin. Dentro de su obra final, y dejando ahora dibujos y grabados, destaca la serie del pintor y la modelo, cuyos abiertos ojos y diestra mano resumen la inquebrantable vocación de este genio de la pintura. Joan Miró nació en Barcelona en 1893. Se sumó al fauvismo y al surrealismo sin cuajar en ninguno de ellos por su talante independiente. Encontró su camino cuando consiguió que los objetos representados en sus cuadros formaran un universo soñado o país de fantasía en el que los hizo vivir sin relación ninguna con el mundo real. A partir de los años 60 los abandonó para acercarse al pujante movimiento informal. Salvador Dalí, pintor de férrea formación academicista, pero de talante rebelde, se unió al movimiento surrealista en 1926 para militar bajo su bandera. Utilizó como pretexto pictórico la realidad onírica que los surrealistas decían reinterpretar en sus lienzos.
Tomó del surrealismo las grandes perspectivas desnudas y la esencia del absurdo, plasmada en sus personajes deformes y metamorfoseados, pero su pintura siempre mostró un dibujo impecable y un correcto uso del color. El concepto de arte decorativo fue cambiando este siglo. El objeto artesano, realizado cuidadosamente por las manos de su autor, se vio desplazado por el llamado objeto de diseño como producto industrial. El diseño, sinónimo de novedad, obsesionó también a los talleres pequeños, que buscaron cada vez mayor originalidad, aunque su interés estriba en haber desarrollado nuevas ramas del arte, de las que se convirtió en verdadero protagonista, como la moda y su amplio entorno o el cartel publicitario. Asimismo, las artes decorativas tradicionales, como la orfebrería y la cerámica, actualizaron sus formas, compitiendo con la renovación general del arte contemporáneo. En España se valoró pronto el diseño entre las clases más acomodadas. Los arquitectos trazaron en numerosas ocasiones el mobiliario de los espacios construidos por ellos, y pintores como Dalí experimentaron con el diseño llenando las estancias de fantasía. Las desaparecidas escuelas de artes y oficios prestaron gran servicio a las artes de diseño, como la joyería y los tapices, o a las técnicas de grabado, cuya enseñanza quedó en sus manos. La orfebrería se había sentido muy a gusto en el regazo del modernismo, y le costó mucho apartarse de él. El Art Déco le ofreció una nueva oportunidad que no rechazó. Simplificó las formas, renunciando poco a poco a la minuciosa pedrería de herencia isabelina. Recurrió al esmalte como decoración porque se acoplaba muy bien a los nuevos perfiles recortados y porque su policromía podía sustituir a la filigrana propia de la joya tradicional. Después de la guerra, la orfebrería y sobre todo la joyería no ha conocido una línea definida, quedando a merced del gusto del orfebre. Desde los años 20, la moda obedeció a los creadores que dictaban su mandato desde las pasarelas. Los vestidos y complementos, que en ocasiones eran verdaderas obras de arte, presentaban riquísimos bordados en perlas y pedrería e impulsaron el diseño de textiles en estampados y brocados, así como el efecto de nuevas texturas en los tejidos de fibras naturales y sintéticas. Balenciaga fue el diseñador que, alcanzando fama internacional, dio el máximo prestigio a la moda española. El Art Déco dominó la estética del mueble desde 1925 hasta los años 50, utilizando maderas nobles y aceptando en su seno influencias orientalizantes. Asimismo, se iniciaba en aquellos años el uso de estructuras metálicas en los elementos de soporte, que tuvieron especial aceptación en los muebles de asiento. La segunda mitad del siglo hubo de preocuparse por atender a una demanda creciente generada por modas y necesidades cambiantes que convirtieron al mueble en un objeto más de consumo, utilizándose entonces materiales de gran novedad y escasa vida como resinas, médulas, mimbres y maderas poco nobles, así como tapizados íntegros en piel o textiles. La cerámica contó con dos centros de enseñanza de singular importancia: las Escuelas Nacionales Massana de Barcelona y La Tinaja de Madrid. A partir de los años 30, se comenzaron a valorar los volúmenes desde un punto de vista escultórico, desterrándose el modernismo y primando la forma y las texturas de la materia por encima de la ornamentación. El cartel tuvo gran auge en España desde mediados de los años 20.
Dedicados a la publicidad, los cartelistas dominaron una técnica de dibujo simple, pero vital e intencionado, que tenía la garra necesaria para llamar la atención e impactar a simple vista. Este carácter propio del cartel le convirtió en arma excepcional de propaganda partidista durante la contienda civil. En los últimos 30 años del siglo, importantes ilustradores, grafistas y diseñadores volvieron a interesarse por el cartel con éxito, recuperándose parcelas que habían sido ya ocupadas por la creciente fotografía publicitaria. Comenzaron a utilizarse nuevas fórmulas como las de Mariscal en Barcelona o a rememorar intencionadamente la estética del pasado.